La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? El domingo 27 de octubre los uruguayos seremos llamados a las urnas para definir la conformación de nuestro próximo parlamento y presumiblemente quiénes serán además los candidatos que definen en segunda vuelta la presidencia y vicepresidencia de la República. Además, dos plebiscitos, uno que permite los allanamientos nocturnos y un segundo que introduce en la Constitución de la República varios cambios en la seguridad social y elimina el sistema mixto de reparto. Este último se confirmó la semana pasada, luego de que la Corte Electoral validara el 10% de las firmas del padrón electoral necesarias para habilitar el mecanismo de democracia directa. La propuesta es impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. En la coalición de izquierdas, la iniciativa cuenta con el rechazo de varios sectores, incluido el candidato Yamandu Orsi. A todo esto, El País informó el lunes que el presidente Luis Lacalle Pou hará campaña para defender la ley que reformó la seguridad social. De esta manera, el jefe de Estado participará de esta campaña tal como lo hiciera en el debate sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que fueron sometidos a referéndum el 27 de marzo de 2022. Entonces, hoy nos preguntamos y les preguntamos a nuestros integrantes de la mesa qué rol jugará el presidente Lacalle Pou en esta campaña. Y también preguntamos cómo será para el Frente Amplio y cómo se parará la coalición de izquierdas ante la reforma propuesta y la falta de definición que existe hoy sobre este asunto. Lo vamos a debatir con Mariana Pomies, con Selva Andreoli y con Graciano Pascali. Y hoy nos acompaña el Palacio del Café con sus habituales productos y te envía esos pedidos a domicilio a través de su página web, elpalaciodelcafé.com.uy. Podés ingresar a la página y verás cuántas cosas podés pedir y sabrás algo de la historia de esta empresa uruguaya con 8 locales, cuya sede central está en su clásica dirección de Avenida Uruguay 1188, casi Cuareim. Perdón, pero cuánto profesionalismo voy a hacer un PNT sobre café en esta mañana después de la derrota ante Colombia. Selva, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? No, yo aclaro que este blend que estamos consumiendo no es es una mezcla de café Santos con moca, o sea, no es Colombia. No es Colombia. Mariana Pomies, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, recuperándonos de la derrota. ¿Sí? Sí. A mí me va a llevar un poco más todavía, capaz. Va a ser un poco más larga mi recuperación por lo pronto. Graciano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Por qué va a ser tan larga la recuperación? ¿Qué le pasa? Porque yo ayer me fui a dormir recaliente. Es un término bien... Sí. Todos nos Todo fuimos muy mal. Pero, ¿usted vio todo lo que pasó en la cancha? O sea, sí. En fin. Antes de abrir el micrófono, habrías otro debate con respecto al tema de los cortes para la parrilla. Lo venía escuchando usted, Morales, cuando venía para la radio. Es increíble, siempre debatimos de algo. Pero ¿cómo usted va a decir que la colita de cuadril no es apta para la parrilla? Ay, yo dije que yo no lo recomiendo. Pero ¿cómo no va a recomendar eso? Me encanta la colita la parrilla. Pero usted le tiene que sacar la credencial, Morales. Escúcheme una cosa, ¿cómo va a decir eso? Pero nunca... A ver, la única Me gusta más el asado de tira. La única justificación... Pulpón, no, el pulpón entraña. el pulpón no. Ahora, la única justificación es que usted no probó una colita a la parrilla que ya haya hecho yo. Bueno, y ahí yo le hice un ropado y le dije, claro, invite, arme un asado y ahí estaremos. En casa la colita de cuadrilla a la parrilla queda espectacular. También la haga quien la haga. ¿Sabe cuándo le voy a permitir que me saquen la credencial? Sí. El día que yo el asado de tira le diga asado banderita. Ese día sí sáqueme la credencial. ¿Qué es asado banderita? Es el mismo corte, pero llamado en Argentina. Bueno, no me venga con eso, escúcheme. Pero bueno, en Argentina y mucha gente acá lo está incorporando. No, ¿cómo va a decir eso? Nunca había escuchado banderita. eso. Sí, Nunca había escuchado. ¿Sabés por qué? Porque es más finito y es vuelta y vuelta. Es un asado que se hace vuelta y vuelta. Como la arañita. Pero la arañita no, es una... Este es con hueso. Pulva, claro, no, como el asado. Claro, sí, es prácticamente el mismo corte, pero le dicen banderita. Siempre ahí se sí aprende sáqueme algo la nuevo. credencial. Bueno, vamos a debatir de lo que les proponía recién en la introducción. La aprobación que ocurrió la semana pasada por parte de la Corte Electoral de este mecanismo de democracia directa para someter a plebiscito algunos instrumentos que estarían vinculados a la seguridad social
y el rol que va a jugar en esto el presidente de la República. Tal vez aquí hay varios aspectos para ir manejando. ¿Por dónde querés arrancar, Mariana, con este asunto? Yo creo que empecemos por la opinión pública, que es es un tema que le importa a la opinión pública todo lo que tiene que ver con su retiro, pero no parece estar especialmente atenta a lo que tiene que ver con este plebiscito. A pesar de que se juntaron firmas y que se juntaron un montón de firmas, la gente no lo expresa ni como un tema importante de la campaña, ni como una preocupación. Entonces, creo que los partidos van y ya lo han hecho, pelearse mucho por eso, y la gente no tiene tan claro hacia dónde moverse. Está claro que hay dos cosas que a las personas de esta reforma no le gustan, que es jubilarse más viejo y pensar que pueden llegar a cobrar menos. Entonces, hablar de esas dos cosas hace que la gente se crispe, pero también el uruguayo ha ido entendiendo que no es sostenible el sistema tal cual estaba, ¿no? Yo creo que ahí nosotros trabajamos mucho para el tema de la reforma e investigamos mucho las percepciones. Los uruguayos no tenemos educación previsional, ¿sí? Creemos que cuando nos quitan del sueldo va una cajita, que cuando me retiro me la abren y me la dan, ¿no? Y tenemos un sistema que es muchísimo más complejo que eso y la gente no lo entiende. Entonces parece mentira que 100 años de BPS y que la gente siga pensando que lo que uno le da al BPS se lo guardan para cuando se retire y no entiendan cómo el sistema se sostiene. Entonces, a partir de esa incomprensión hace que cualquier solución vaya a ser mal recibida. Uh-huh. Ayer entrevistamos al doctor Rodolfo Saldaña aquí en el programa porque presentó un libro llamado Plebiscito Constitucional de la Seguridad Social, Análisis Crítico. Y el libro comienza con un dato muy interesante que nos puede ayudar a conducir un poco el debate, que es cuando se definió llevar este instrumento de democracia directa vinculado a la seguridad social. Y recuerda que la mesa representativa del PIT-CNT tomó la decisión de impulsar un plebiscito de reforma constitucional el 10 de agosto del año pasado, tras un debate de 5 horas. Había 3 mociones arriba de la mesa. La propuesta que ganó con 16 votos en 44. Las otras 2 tuvieron 10 y 12 votos. Y hubo algunos sindicatos que se abstuvieron justamente. Eso da también un pantallazo de cómo surgió esta iniciativa. Graciano, ¿tu primera impresión? Muy interesante lo que dijo Mariana. Comparto totalmente. Creo que a partir de eso hay otras reflexiones que se pueden hacer sobre el sistema de la seguridad social tal como lo conocemos hoy y como lo hemos conocido en las últimas décadas. Es algo relativamente nuevo en la historia, digamos, de nuestra civilización, el hecho de que haya una organización estatal detrás de el retiro jubilatorio, una cosa relativamente nueva, debe tener no más de 100 años, 120 años, o sea, es una cosa nueva en la historia y que está haciendo crisis, porque digamos, el pilar sobre el cual se sustenta el concepto mismo de la seguridad social es que al principio era que una generación sostenía a la otra. Es decir, la generación de los que estaban en actividad terminaba, digamos, apoyando financieramente a la generación que se había retirado. En toda la historia de la humanidad, digamos, las personas de mayor edad que no podían trabajar necesitaban seguir viviendo. Y eso se solucionaba de otras maneras. O sea, los hijos de esa familia, por eso las familias eran muy numerosas, porque, digamos, el entramado familiar hacía que una vez que los padres ya en edad avanzada no pudieran trabajar, bueno, los hijos de alguna manera u otra apuntalaban ese hogar de los padres. Otro mecanismo fue el propio ahorro a través, no sé, apartamentitos, gente que, en fin, se las ingeniaba para tener algún ahorro y después poder recibir una renta. En fin, siempre el retiro jubilatorio fue un problema. Esta solución que el mundo adoptó hace un siglo está entrando en crisis por un tema demográfico. Entonces, es muy difícil pensar, Mariana decía, la gente no entiende. Bueno, la gente que no entiende cómo funciona, mucho menos va a entender que esto está llamado a un final. O sea, las sociedades tal como están organizadas hoy no pueden sostener financieramente un sistema jubilatorio. Funciona el sistema jubilatorio como una especie de esquema Ponzi, esa estafa piramidal en la cual la gente, o la cadena del cheque, uno pone una plata, con esa plata se paga el que puso y así sucesivamente hasta que todo cae. Hay gente presa por el esquema Ponzi. El sistema jubilatorio, en cierto modo, es una especie de sistema Ponzi
pero con digamos, el aval del Estado. O sea, Bernard Madoff tal vez es el creador de ese sistema y el preso más importante de la historia por llevar adelante un esquema Ponzi. Pero funciona así, o sea, yo pongo mi plata, cuando me toca jubilarme, esa cajita imaginaria de la que habla Mariana está vacía, porque esa plata se usó para pagar a los que estaban antes que yo. Y se sienten estafados. Claro, entonces dicen, me estafaron. Claro, no te estafaron, funciona así el sistema. Pero entonces, no lo entienden. Eso es una discusión que, digamos, va más allá de este debate de hoy, es mucho más de fondo, tiene que ver con la organización económica de la sociedad, con la inviabilidad de un sistema, yo diría no a largo plazo, a mediano plazo es inviable. Ahora, tú lo llevabas por otro lado y también lo voy a tomar por ahí. Desde que el Uruguay volvió a la democracia en 1984, en cada elección, luego de la primera, ha habido siempre algún, digamos, intento, mecanismo plebiscitario, referéndum, lo que fuera. Empezamos con la primera, que fue la ley de caducidad y el famoso voto verde y el voto amarillo. A partir de ahí se han ido sucediendo en forma simultánea con las elecciones nacionales distintos plebiscitos. El voto verde no fue simultáneo. No, fue antes, pero quiero decir, pero marcó la fue simultáneo, pero marcó la tónica de que en el mitad del periodo, después vino empresas públicas, después vino voto en el exterior, después otra vez la ley de caducidad, en fin. Eso, ¿qué transmite o refleja, digamos, que el sistema político como tal, los partidos políticos, están siendo superados por movimientos ciudadanos que van más allá de los partidos políticos? Empezando por el plebiscito de la ley de caducidad, donde ciudadanos de distintos partidos se agruparon en una corriente o en otra, de distintos partidos. Y así sucesivamente pasó con la ley de empresas públicas, que hubo una división en el gobierno de la calle Padre, en fin. Entonces, eso no es un tema para mí en el sentido de que no soy un especialista, pero sí lo noto como una característica de nuestro sistema político. Cierta necesidad de superar las barreras de los partidos y buscar causas que trascienden los partidos. Este es un caso típico. Una iniciativa que viene de fuera del sistema político, porque lo impulsa el PIT-CNT, que es una gremial sindical, viene de fuera del sistema político, aterriza en el sistema político y el sistema de partidos de alguna manera u otra tiene que pronunciarse. Curiosamente, el que no se pronuncia es el Frente Amplio, que es el que alberga políticamente a los impulsores de la iniciativa, ¿no? Pero es una realidad en la que estamos conviviendo que creo que habla mucho de la fragilidad del sistema de partidos y del sistema político como en su rol de liderazgo de las sociedades y de tomar la iniciativa en temas que tienen que ver con la sociedad y relegarlo a movimientos supra o extrapartidarios. Selva. Bueno, yo creo que este es un tema sumamente complejo, porque estamos hablando solamente de la jubilación cuando el sistema nuestro, por suerte, abarca mucho más que la jubilación y es un sistema previsional. Recuérdense que dentro del BPS se da, digamos, cobertura a las pensiones por viudez, a los discapacitados, a determinados seguros, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el tema es complejo. Y si voy un poquito para atrás, yo recuerdo la época en que los jubilados se tiraban desde los pisos superiores del BPS cuando yo era chica, lo recuerdo porque era bastante truculento el tema, se suicidaban porque no lograban acceder a la jubilación después de innumerables trámites. Y cuando el Frente Amplio comienza su ejercicio del poder en el año 2005, debemos recordar que el 50% de los pobres eran personas mayores de 60 años, cosa que fue diferenciándose porque las jubilaciones se fueron adaptando, subieron un 63% las jubilaciones en los 15 años del Frente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre fue un sistema que en algún caso fue injusto para personas que habían trabajado a veces 30, 40 años y cuando se iban a jubilar lo que recibían no les alcanzaba para vivir, generalmente vivían de agregados y repito, el 50% estaba en categoría de pobreza. Entonces, si a mí me preguntan si esta ley que este gobierno sacó es positiva, yo digo que no, porque en muchos aspectos tiene que ver con una carga fundamentalmente en el trabajador sobre el tema de cuáles son los porcentajes que se aumentan. Es obvio que el proceso de cambio del sistema jubilatorio y del sistema previsional
tiene que cambiar, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. La pregunta es cómo se adapta. ¿Se adapta a través de esta ley que el gobierno sacó por mayoría? ¿O no? Hay que hacer otra ley que justifique o que de alguna manera ampare las deficiencias y los desbalances que va a haber a futuro, los de financiamiento, llamémosle así, que va a tener a futuro el sistema. Ojo, yo voy a poner... Mira que esta ley también es un parche a lo que existía antes, o sea, lo de la SAFAP, yo voy a poner un ejemplo que me parece bastante grosso, ¿no? Nosotros, solamente el Frente Amplio, durante su ejercicio de su gobierno, apenas modificó en algo el tema de la caja militar. Pero vamos a poner un ejemplo que es bien gráfico. Al año 19, la caja, el BPS tenía un desfinanciamiento que tenía que cubrir el Estado de $700 millones para cubrir las jubilaciones de 800.000 personas. La caja militar tenía un desfinanciamiento de $450 millones, o sea, más de la mitad, para cubrir la jubilación de 52.000 personas. Entonces, además de que tiene una serie de beneficios y privilegios, de que las pensiones son hereditarias, todas esas cosas que no pasan en las jubilaciones. Entonces, nosotros no fuimos capaces de resolver el déficit de la caja militar, que es un despropósito. Todos concebimos que es un despropósito. Antes los militares se jubilaban con el grado superior al que tenían y por lo tanto, y con el 100% de la jubilación, cosa que era un despropósito porque todos sabemos que los trabajadores se jubilan con apenas un 52% de lo que ganaban, ¿no? A más o menos término promedio. La famosa tasa de reemplazo. La famosa tasa de reemplazo. Entonces, uno se pone a mirar el panorama y dice, no, el sistema está mal, hay que corregirlo. Hay que corregir acá y hay que corregir acá. El problema es cuál es el camino que se eligió para corregir. Y el Frente Amplio, creo que con mucho tino, dijo, el camino es una reforma que se haga con todos los actores sociales, pero que respete los distintos puntos de vista. Es decir, no una reforma en que vos convocás a la gente a opinar y después haces lo que se te cante, decir, no, pero ustedes estaban ahí, pero la reforma que salió es esta, no es esta, no, es la que quiso hacer el gobierno. Entonces, siendo que el Frente está en contra de esta reforma, yo considero, y por lo tanto no firmé la papeleta, que el plebiscito no era el camino adecuado, entre otras cosas porque fue impulsado por un sector de sindicatos, como ahí tú decís, que eran 17 o no me acuerdo cuántos, pero además un sector de sindicatos chicos, que ni siquiera son tan representativos de lo que es el PIT-CNT. 16. Entonces, ¿qué pasa? Nos embretaron en este caso, con una nueva votación, fue a discusión de nuevo de la mesa del Frente Amplio, de la mesa del PIT-CNT, y al final sacar una especie de engendro ahí, que tiene cosas que son positivas y que yo puedo apoyar, pero que tiene otras que son insostenibles y que van a comprometer a un nuevo gobierno, incluido un gobierno del Frente Amplio, obviamente desde el punto de vista económico. Entonces, para ser clara, o para terminar, creo que el camino no es el del plebiscito, lamentablemente. El plebiscito tiene además la desventaja de que hay que ensobrar la papeleta, y eso es una cuestión que todos los que hacemos campañas políticas sabemos que es complejo, porque si no se ensobra la papeleta, mucha gente no la pone dentro del sobre, y no todos van a ensobrar papeleta, porque la prueba está que dentro del Frente Amplio hay solamente 3 sectores, diríamos, importantes, podríamos llamar, que podrían ensobrar la papeleta. Entonces, y falta una definición, que también la voy a decir acá, desde el punto de vista como Frente Amplista. Yo creo que no debería haber libertad de acción dentro del Frente Amplio. No debería la mesa política determinar que en este caso hay libertad de acción, entre otras cosas porque el estatuto no lo prevé así. El estatuto del Frente Amplio prevé que la libertad de elección, la libertad de acción, es pedida por los 4/5, no por un grupo minoritario del Frente Amplio, que es la que está solicitando eso. Vamos a agarrar por este último punto que planteaba Selva. Mariana, ¿vos crees que el Frente Amplio queda embretado en esta situación, teniendo en cuenta que su candidato no apoya esta medida, pero hay sectores como el Partido Comunista, el Partido Socialista, los que apoyaron la precandidatura de Andrés Lima, que sí están de acuerdo con esto? El tema de la libertad de acción, el tema de ensobrar o no la papeleta, ¿queda embretado el Frente Amplio? A ver, yo creo que
que así como el PIT-CNT quedó embretado con la decisión, porque después analizando con el diario del lunes, muchos miembros del PIT-CNT la embarramos, o sea, porque no terminó saliendo la opción que la mayoría acompañaba, al frente le pasa un poco el quedar embretados, pero yo creo que el camino que habían tomado, que más allá de que es discutible si está bien o no está bien, de dejar en libertad de acción, era un camino conciliador, ¿no? Decir, bueno, los que quieren que lo apoyen, los que no quieren. Yo lo que creo es que estratégicamente lo que el Frente tiene que sacar es el tema arriba de la mesa. O sea, el Frente ya decidió dejar en libertad de acción, no tendría ni que volver a discutirlo. Si yo me pongo en asesor del Frente, le digo, esto ya fue laudado, vamos a otro tema. Porque es un tema que, como dijimos los analistas, pone al presidente arriba de la mesa, que es la figura más popular, te pone a tener que competir con, no con Delgado, sino con Lacalle Pou, defendiendo algo además que si uno lee la papeleta que estoy seguro que la gente que firmó no leyó la papeleta, porque lees la letra chica y dice cosas muy raras, ¿no? Cosas como muy gruesas. Ni siquiera, no es que deroga la reforma, va para otro lado, toma una concepción distinta de la seguridad social. Y eso merece una discusión de mucho más amplia que juntar unas firmas y si sale, ¿qué hacemos con esto? Incluso, perdóname que te interrumpa, incluso deja esta irregularidad o esta injusticia que hay con la caja militar, la deja intocable. Es un tema filosófico. El primero, incluso vuelve para atrás con la reforma en caja bancaria también. Exactamente, no deja... Es un tema filosófico de qué es la seguridad social y qué cubre. Entonces estamos discutiendo algo que no se puede discutir con este mecanismo. Entonces creo que lo que hay es que sacarlo de arriba de la mesa y decir, esto no es tema, porque es la forma que puede hacer más elegantemente de sacarse un problema encima. Porque además el Frente Amplio sabe que si gana, y gana ese mecanismo, tiene un problemón. Tal cual. Graciano. Sí, yo creo que es la primera vez que este mecanismo que en otras elecciones funcionó, digamos, como utilizando la jerga muy común en la izquierda, acumulación de fuerzas, que funcionó como, bueno, vamos a pasar por encima de los partidos, esta es una causa popular, está por encima de lo que son las colectividades tradicionales, acá hay mucha gente que opina tal cosa, entonces, para que no quede embretada en cada partido, ofrecemos este camino. Eso funcionó en el pasado. De hecho, se formaron en el país, a propósito de este tipo de mecanismos, mayorías y minorías suprapartidarias. Esta es la primera vez en la cual, digamos, como dice el dicho popular, la máquina mató al inventor, es decir, ¿no? El invento mató al inventor. Es decir, esto que funcionó en el pasado como un mecanismo, digamos, que hacía aumentar el caudal electoral en definitiva, del Frente Amplio, de la izquierda, lo hacía aumentar, claramente, lo hacía aumentar porque conseguía votos fuera del Frente Amplio. En esta ocasión va a ocurrir al revés. O sea, no solamente no va primero no va a acumular dentro del propio Frente Amplio, es decir, es un mecanismo de división dentro del propio Frente Amplio. Fuera del Frente es difícil conseguir muchos adeptos, porque como está, es una iniciativa muy, digamos, con la cual se embanderó ni siquiera el Frente Amplio en su totalidad, sino el PIT-CNT y una parte del PIT-CNT. O sea, es algo que, no sé, parece hecho por el enemigo. Ahora, me pongo, como diría Mariana, en la posición de asesor. ¿No? Esto parece inventado por el enemigo. Parece que alguien se metió ahí adentro para inventar un plebiscito para que juegue como un boomerang, para que funcione en contra, ¿no? El boomerang es ese aparato que uno lo tira y vuelve contra uno mismo, ¿no? Entonces, realmente no tiene ni pie ni cabeza, incluso hasta buscando esos subterfugios. Yo escuchaba con mucha atención a Selva el tema de la caja militar. Ya da la impresión de que en Uruguay, digamos, ese enfrentamiento entre civiles y militares ya pasó. Pero no es por enfrentamiento, bueno, es por injusticia. La injusticia es flagrante. Bueno, a ver, primero... Son ciudadanos de una categoría y los demás no. ¿Sabes por qué es como un tema de civiles y militares? Porque el concepto, primero, la caja militar no es una caja en el sentido clásico, para empezar. O sea, no es una caja, es una parte del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. O sea, la caja militar es una de las patas de cómo está previsto en el presupuesto nacional las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué yo tengo que pagar la jubilación, el déficit de la jubilación de los militares, que tienen jubilaciones de privilegio? Se jubilan antes que nosotros, a los 50 años se están jubilando. Si me permitís, no puede ser. Bueno, pues si no escuchas el razonamiento, estás refutando algo que yo no digo. O sea, yo lo que digo es una cosa distinta, que además es irrefutable, en sí misma es irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Porque
el retiro militar es una parte fundamental, diría yo, fundamental a esta altura, del sistema de reclutamiento militar. Es decir, eso es un error. Pero es así. No importa, las cosas son así, pero pueden ser cuestionables y pueden ser cambiadas. Todo puede ser cuestionable. Eso es lo que yo te quiero decir. No refuto lo que tú decís. Todo puede ser cuestionable. Claro que por es supuesto así, que pero todo no puede estoy de acuerdo. Pero por supuesto que todo puede ser cuestionable. A lo que voy es, lo que hay que cuestionar no es el retiro militar. Si tú querés cuestionar, que estás en todo tu derecho, como todos tenemos el derecho de decir lo que nos parezca, pero hay que refutar lo que es la esencia del tema. ¿Cuál es la esencia del tema? Es las Fuerzas Armadas. Porque si tú no tienes este mecanismo jubilatorio de retiro, no tienes Fuerzas Armadas. ¿Quién se va a alistar en un trabajo? Demasiado presupuesto nos llevan las Fuerzas Armadas para un país que así lo que dice Graciano es parte del problema. Porque, hablando con militares te dicen, lo que pasa es que hacemos como un trato. Yo te pago mal mientras trabajas, claro, porque cuando dejes de trabajar te pago bien. Y eso está mal. Pero es el motivo por el cual se recluta la gente. Pero ¿por qué no cambiamos y les pagamos mejor en su época de trabajo? Les pagamos mejor, les pagamos mejor que a muchos trabajadores. Ojo que a los oficiales no se les paga mal, se les paga mal. Las jubilaciones de los militares son altas, andan rondando, los oficiales, estoy diciendo, de los oficiales. Y ojo que cuando vos le pagás mal de pronto a un soldado, también le estás dando almuerzo, le estás dando comida, le estás dando uniforme. Pero el mensaje te pago mal mientras trabajas, es porque tu trabajo no sirve para nada. Y esa es la raíz del mensaje mal. Pero entonces, a ver si Graciano puede cerrar su idea. Claro, porque digo, en definitiva, por supuesto, todo es opinable. Yo quería decir algo más. Lo que yo quería decir es legítimo plantear eso, pero no está bueno plantearlo desde el ángulo que no responde a la esencia del tema. La esencia del tema, en definitiva, y hay que decirlo, porque en realidad es la verdad, hay un sector de la sociedad uruguaya, yo creo que minoritario, que cuestiona la existencia de las Fuerzas Armadas en el país. Porque cuestionar el sistema de retiro es cuestionar... No sé si está minoritario. Bueno, es mi punto de vista. Yo creo que llegado el momento, la gente va a decir, que se ponga, ahí está, que el sistema abra el debate, que el sistema político se sincere y vaya al debate de fondo, porque discutir el tema del retiro militar es mirar una parte del tema. El fondo del tema es, Uruguay necesita Fuerzas Armadas, porque si la respuesta es sí, es muy difícil mantener un sistema, mantener un servicio de Fuerzas Armadas sin este mecanismo de... Pero se abre otra pregunta. Si la respuesta es sí, es ¿qué Fuerzas Armadas? ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? Exacto. Entonces, ¿qué Fuerzas Armadas? ¿Con qué misión? ¿Con qué despliegue territorial? ¿Con qué tamaño? Ahí está. Yo, cuando introduje el tema de la caja militar, fue porque uno de los argumentos que todos valoramos, la izquierda ya lo ha previsto y lo ha considerado suficientemente, es el de financiamiento. No, el Estado tiene también una caja para financiar determinados rubros. Si vos tenés que el BPS tiene un desfinanciamiento y que ese desfinanciamiento va a aumentar, yo lo que digo es que ese desfinanciamiento que obedece a pagarle más de 800.000 personas, es un desfinanciamiento de $700 millones. Pero qué absurdo es que al lado tenés el desfinanciamiento por 450 millones más para pagarle a 52.000 personas. Pero no es el argumento de fondo. Entonces, el de financiamiento del sistema de previsión es un argumento de fondo. No, porque forma parte no es el BPS, es presupuesto nacional. Perdón, querido, déjame terminar. Por eso yo introduje el tema de los militares, porque estamos hablando de dos desfinanciamientos que se suman y que hacen 1,5 millones, 1.200.000, 300.000, $1.300.000, que vienen de la misma caja del Estado, porque el Estado es uno solo, no importa cuáles son los subterfugios que se usan para explicar por qué se paga o no se paga. No estoy de acuerdo. Para mí el tema fundamental, que es el tema que nos convoca hoy, es la participación que se le da al presidente en la discusión de un tema donde el presidente excede sus funciones presidenciales, sus funciones de defender una ley que él mismo aplicó, y se pone a criticar al Frente Amplio y al quehacer del Frente Amplio durante los 15 años de gobierno.
Y eso es lo que va a hacer la calle Pou y lo que ya está haciendo y lo que hizo durante la Ahora, si el Frente Amplio quiere evitarlo, lo que tiene es que sacar el tema arriba a la mesa. Ahora, ya está. voy a decir por qué pienso que la Que libre discuta elección, solo. por qué pienso que la libre elección... Pero antes de pasar a no eso, es un Selva, camino, es para pero aclarar sobre esto. lo que dice Mariana, ¿es factible entender que un partido político que tiene más del 40, casi el 50% de la intención de voto puede dejar en libertad de acción a sus sectores Pero es lo que en un voy a tema hablar. central No es libertad de de la acción. política Siempre es libertad de nacional y acción. el desarrollo de Pero la el economía tema nacional? central de la política nacional no es lo que se va a votar. Una cosa es la reforma de la seguridad social y cómo conseguimos la seguridad social, y otra cosa es esta papeleta. Entonces me parece que lo central no lo deja al margen. Cuando, si quiere ganar y llegar al gobierno, tendrá que hacer algo. Pero esto no es el tema central. Lo que plantea esta papeleta es un tema más filosófico que no que el Frente Amplio Coincido. no comparte. Pero además que en el programa que elaboró, porque yo quiero ir a por qué me parece que la libertad de acción no tiene sentido. Si vos elaboraste Siempre un hay libertad de programa, acción, ¿no? perdón, déjame terminar. Si vos elaboraste un programa donde participaron miles de personas, después lo refrendaste en un congreso con más de 800 delegados, y en ese programa dice explícitamente: vamos a ir contra esta ley porque la consideramos injusta, porque creemos que el sistema de previsión es más que una jubilación y debemos sí acordar mecanismos de sustentación del sistema, pero por otra vía, que no sea solo la de recargar el porcentaje sobre la espalda del trabajador, que no sea solamente vinculado a la edad de jubilación, etcétera, etcétera, que eso no quede estampado en la Constitución, que uno se puede jubilar a los 65 años o a los 60, ninguna de las dos debería quedar estampado en la jubilación, porque eso depende también del tipo de trabajo que hacen las personas. Entonces, si eso tú lo tenés en un programa y lo votaste, yo me pregunto, ¿por qué si votás que el camino es ese? Que si llegás al gobierno vas a hacer una discusión amplia, vas a convocar un plenario de actores sociales, etcétera, etcétera, ahora vas a decir: bueno, frente a este plebiscito, que yo coincido con ella, no es el tema central, es ambiguo, es complejo, es confuso, y en algunas cosas yo no estoy de acuerdo, aunque en otras puedo decir que sí, que está bien que no se tome la edad de jubilación como de 65 para todos los trabajadores, en eso puedo estar de acuerdo. Estoy también de acuerdo en que el salario mínimo vaya subiendo con la jubilación. Eso es un aspiracional de cualquier gobierno que quiere crecer y que quiere ser justo con sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, ya está. No me des libertad de acción. Lo definiste en un programa, hacelo cumplir. Punto. Graciano. Sí, digamos, el concepto de libertad de acción es un eufemismo, o sea, todos los ciudadanos tenemos libertad de acción cuando votamos, o sea, es una forma de decir que me parece que digamos, hasta implica una cierta falta de respeto por el ciudadano, porque todos tenemos libertad de acción y todos podemos y debemos votar lo que nos parece. Lo que sí creo que es extraño es que en un tema que está en la mesa, más allá de que a quien le convenga que esté en la mesa o no, más allá de eso, si un tema está en la mesa, los partidos políticos tienen la obligación de pronunciarse. No, eso de decir dejo en libertad de acción, eso no quiere decir nada, o sea, porque también si se pronuncia en un sentido o en el otro un partido, el ciudadano puede hacer lo que le parezca, no ya ha pasado. Ya ha pasado, o sea, las personas no somos ovejas. Ya ha pasado que no se ha pronunciado. Por ejemplo, con el plebiscito de Larrañaga, el Partido Nacional, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el plebiscito de Larrañaga? No, se dividió. Vivir sin miedo. Se dividió, el partido se dividió, es distinto. Es distinto, pero se dividió. Para lo que voy es, pero cada uno se pronunció, es distinto. El partido se dividió, como otros partidos se habrán dividido, pero cada uno dijo lo que iba a hacer. Acá, eso de decir, dejo en libertad de acción, es lavarse las manos. No, porque cada uno dice lo que va a hacer. Pero los socialistas y los comunistas dicen lo que van a hacer. Pero los otros no dicen lo que van a hacer. No, los otros sí ya han que dicho. dicen que no van a votar. Que no van a votar, que no. Entonces Mario Vergara, entonces están asumiendo. Orsi, muy bien. mucha gente dijo, nosotros no vamos a censurar la papeleta, nosotros no es el camino y no estamos de acuerdo. Entonces no tiene sentido. Lo ha dicho, la palabra libertad de acción no debería existir. Ahí está, porque cada sector que se pronuncie como quiera, la gente elegirá el sector que le guste. Claro, porque es una manera de salir del tema que no salís del tema. O sea, si vos sos un partido, en este tema estamos divididos. Señores, en este tema estamos divididos. Cada sector mantiene la su apoyo. realidad es así, estamos divididos, tenemos puntos de vista diferentes, es imposible llegar a una posición común, cada partido está dividido. Eso sería lo mejor. Pero llegar a este punto de, en los hechos, renunciar a la obligación de liderazgo que tienen los partidos políticos, porque ellos
yo hacía referencia a ese proceso que ha vivido para mí, de cierta debilidad del sistema, de dejar que otros actores de la sociedad asuman el liderazgo político en el país. Porque esto es una cosa muy delicada, ¿no? Cuando uno ve que elección tras elección, sectores de la sociedad, fuera de los partidos políticos o sin estar encuadrados en los partidos políticos, asumen roles de liderazgo en la sociedad. A mí no me bueno, preocupa. Eso sí, no me preocupa. bueno, no sé. Mira, si pienso no sé. Es un camino, entraron por la vida pero de es las un camino asociaciones complicado, civiles, ¿no? es un camino el complicado. tema de género, digamos, es un camino de la violencia complicado. Todo lo que quiera, doméstica, todo lo que quiera, no. todo lo que quiera, pero es un camino No me complicado. preocupa. Todo lo que quiera, pero es un camino complicado. Es enriquecedor. Bueno, perfecto, pero entonces dentro de poco van a haber otro tipo de expresiones que de repente no nos van a gustar a muchas personas, nos van a resultar antipáticas, y eso es por la renuncia de los partidos políticos en cumplir con su rol de liderazgo. Pero es otro tema, yo entiendo que es otro tema. El punto central de que el Frente Amplio tenga esta posición ambigua, yo creo que... No es ambigua, porque mira que la libertad de acción no es frente importante. Pero es que cada sector perfecto, del muy Frente bien. Amplio Pero la propuesta de haga lo Graciano que no es quiera. mala, o sea, no es dejar libertad de acción. No, los sectores es que se pronuncian y que el votante del sector... Pero es eso lo que está diciendo el Claro, Frente pero la Amplio. palabra suena... La palabra Claro, libertad de acción hay es que desterrarla. Partido Comunista, ¿querés Pero votar? Bueno, hacé lo hay que... Pero entonces yo no diría libertad de hay que acción. Cada desterrar- sector marca su posición Marca su y los posición. votantes eligen. Ahí está, porque la Por terminología- eso lo planteaba, porque el Frente Amplio orgánicamente lo que ha dicho hasta ahora es libertad de No, acción. pero ese concepto- No es que ha dicho cada sector defina. Está, por eso. La propuesta orgánica ha sido otra. Entonces, un tema lleva al otro y tú querías introducir Sí, el tema quiero del presidente introducir de la un tema calle. más en el el cierre. tema de la calle, Exacto. claramente, hoy en el país, me va a decir Mariana si estoy equivocado o no, hay dos figuras políticas que se destacan del resto, que son el presidente de la calle Pou y el expresidente José Mujica, que claramente, digamos, por su imagen, por su popularidad, por lo que fuere, están, digamos, siempre al tope en la lista de las personalidades políticas más relevantes. Y en este tema me parece que tampoco están muy distanciados la calle de Mujica. Mujica no se ha embanderado con el tema de la reforma. para nada. Bueno, entonces quiere decir que si las dos personalidades políticas más relevantes del país, digamos que de alguna manera, si se quiere, encarnan un poco las dos vertientes políticas en las que hoy la sociedad uruguaya se expresa, bueno, si ahí hay un punto bastante de cercanía entre los dos, me parece que ya a esta altura no nos podría sorprender que la iniciativa esta fracase estrepitosamente en las urnas y ese fracaso va a pegar más duro, digamos, en la fuerza política que está más cercana a la iniciativa que en las que están en contra, ¿no? Mariana, sobre este tema, sobre el rol que jugará la calle Pou y que esta propuesta finalmente lo sube al ring cuando en lo que tiene que ver con el proselitismo lo tiene prohibido por la Constitución, digamos. Como pasó más con era el el gran riesgo que se hablaba desde principio de año, o sea, permitir que avanzara la recolección de firmas, permitir que avanzara, era una manera de abrir la cancha para que el presidente jugara legítimamente un rol que sin eso no podría jugar. Y se viene viendo y lo dejaron seguir. Bueno, ya está, ahora En el pecado de la asuman penitencia. asuman las consecuencias. El tema es cómo estratégicamente, desde el punto de vista de los intereses del Frente Amplio, atenúa eso lo más posible. Y para mí la forma es no, ya está, nosotros ya nos pronunciamos, cada sector haga lo que quiera, no vamos a discutir sobre el tema. Pero lo que dice Mariana sobre la legitimidad del presidente es un punto central. A eso me iba a detener justamente es un en eso. punto central Yo digo, porque es tan legítimo Sí, es lo legítimo. que hace la calle. Defender la gestión, sí. Claro. Defender la gestión sí, pero la hace con un discurso que es de ataque a la Y oposición. bueno, claro, pero ahí entonces tenés ahí que estar... es donde voy a decir, no, hasta acá llegó mi amor. Bueno, Pero ese no vos fue el no podés- calchón que se le dio justamente Es darle el introduciendo estrado. este Lo que diga arriba del instrumento. estrado va a ser discutible, pero vos le pusiste el estrado, ya Claro, está. lo que tiene claramente prohibido es participar en la competencia electoral. A mí sí lo que me hace un poco de ruido, más allá de que la Constitución lo permite, es la postulación al Senado de la República. Bueno, eso es dudoso. A mí Eso es dudoso. a mí me hace Re ruido. dudoso. A ver, a mí me hace ruido. A mí me hace ruido. Pero me porque- hace ruido por digamos, por un vacío que genera la Constitución. Por eso me hace ruido. Pero no es que no se pueden poner, por ejemplo, fotos en las listas del presidente. O sea, no puede participar en la campaña electoral. Dice, la Constitución ¿Y dice, en las no puede listas? participar con su imagen, no sé cuánto. Por eso digo que es ambiguo. Eso a mí, en lo personal, me hace ruido. Pero me hace ruido por un defecto en la técnica ¿Cómo está constitucional. escrito? Claro, porque En la letra. Porque además, yo he ido evolucionando con el concepto de la reelección. Creo que a nadie le puede interesar más que a mí, pero igual, como estoy en la radio, lo voy a decir. Yo he ido evolucionando con relación al tema de la reelección presidencial.
habiendo sido mi juventud muy contrario, porque estaba muy vinculado a la reelección de Pacheco, etcétera, etcétera, y en aquel momento eso funcionó, digamos, como un tractor electoral para Bordaberry en aquel momento, en el año 71, y obviamente yo estaba en contra, por supuesto, pero después, digamos, con la evolución de política del país, fui madurando esa idea, es decir, independientemente de la figura que está al frente del gobierno, si es legítimo o no prohibirle la reelección. Es decir, pero pones otro tema sobre la mesa. Bueno, sí, está por bien, eso cerramos el anterior. Claro, vamos a cerrar esto. Claro, pero a lo que voy son todos cortas, pero el concepto fundamental siempre se mantiene. ¿Por qué la prohibición de la reelección? ¿Por qué la prohibición de participar de la campaña? ¿Por qué? Porque se parte de la base, que legítimamente y racionalmente, de que el presidente de la República, jefe de Estado, tiene un poder que está por encima del resto de los ciudadanos, de los políticos del país, y puede torcer la balanza para un sentido o el otro. Ese es el argumento central. Ahora, se está haciendo un subterfugio, porque Delgado es la mano derecha del presidente. Entonces, el propio Delgado dice, queremos la reelección del gobierno. Entonces, si queremos la reelección del gobierno, ¿por qué no se puede aspirar a la reelección del presidente? No, o sea, eso es un juego de palabras. Sí, pero bueno, es otro tema. Yo te digo la verdad, yo creo que lo vinculado. que sí tendrán que expedirse los órganos que corresponden, que yo no sé cuáles son, y competentes, de si efectivamente el presidente puede aparecer en las listas que se van a votar en la elección de octubre, si no está prohibido como ser candidato. No, discúlpame, son dos cosas. No, es muy claro que puede ser candidato. No puede aparecer su imagen, no puede entonces no de verdad que es un tema a discutir y que tendrán que resolver los organismos competentes, si esto es válido o no es válido, la Constitución, si es legal o no es legal. No sería la primera vez que un presidente en funciones acepta ser nominado para el Senado. ¿No sería? No. A ver, ponemos un ejemplo. Sanguinetti, Valle. Fueron eran nominados siendo siendo presidentes. Sí, claro. Sí. En ejercicio de la presidencia. Claro, porque no viola la Constitución. No viola la Constitución. Claro. Lo de la foto es otro debate. Pero no pueden hacer campaña. Claro. Están en la lista, pero no pueden hacer campaña. pues, no si va a voten ser por el mí, caso no de la pueden calle porque va a ser campaña. Pero por el tema de la reforma pero va a hacer campaña porque lo dejaron. Le abrieron la puerta. Una puerta que estaba abierta por la Constitución con ser la candidatura al Senado, que ya crea otro problema. Que son dos centros de poder en el país. Un centro de poder en el Senado, si es que finalmente la calle Pou asume la banca, que va a ganar obviamente, y si Delgado llega a la presidencia, son dos centros de poder en el país. Entonces, eso es un problema serio. Hoy no nos damos cuenta. Bueno, pero que habla hace de la años que vengo fórmula escribiendo de eso. Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, la calle Pou. Sí. ¿Cuál va a ser el que va a gobernar de los tres? Gobernar va a gobernar el que va a gobernar. El tema es otra cosa. Primero no va a ganar. Primero yo pienso que no van a ganar. No estamos hablando de eso, estamos hablando en teoría. Estamos hablando en teoría. Es un tema. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el centro de bastante... poder. Son cosas distintas. Gobierno y centro de poder son cosas distintas. ¿Dónde se va a golpear la puerta cuando alguien quiere sacar algo? Pedir, claro. ¿A qué puerta van a golpear? Sí. Bueno, ¿vamos cerrando? ¿Te quedaba alguna duda con respecto al tema de la legitimidad de la participación de la calle en la campaña sobre el tema reforma constitucional sobre seguridad social? A mí lo que me queda la duda es que si uno abre la puerta para que un presidente se expida sobre un tema y el presidente hace uso de ese escenario para hablar de todo y hacer campaña electoral, bueno, hay forma de parar esa cosa, ¿no? Porque en definitiva, entonces con este criterio, yo te abro la puerta para decir A y vos subís y decís B, C, D, E y no pasa falta. Todavía no lo dijo, ¿no? Bueno, pero lo va a hacer. Y aparentemente en esta mesa es como, bueno, le dieron el estrado, entonces él va a hacer uso de ese derecho. Cuando se pase de la línea lo vamos a ver, lo vamos a decir si se pasa de la línea. Ya se pasó de la línea cuando la LUC. Cuando la LUC se pasó de la línea, sin embargo... Pero no era elección nacional. Estaba defendiendo una ley que ha hecho su gobierno. Eso no era una elección nacional. Vamos cerrando. Cierro con un mensaje del 295 que probablemente podríamos haberlo deslizado antes, pero lo metemos ahora en el cierre. Dice, el militar es full time, no cobra horas extras, no cobra nocturnidad, tiene por lejos el peor sueldo de la administración pública. El Estado decidió reducir drásticamente la cantidad de efectivos y por lo tanto los aportantes. ¿Cómo no va a ser deficitaria? Se pregunta el oyente del 295 apuntando algo más sobre el debate. Debe ser un militar. Pero forma parte del... Independientemente de lo que sea, después la parte es interesante. Se quiso cortar por otro lado. Bien. Mariana, muchas gracias por venir, como todos los jueves.
Selva, gracias. Gracias a ti. Graciano y su asado pronto para Colita marcar de cuadril, fecha. colita de cuadril. Si te queda bien, vamos arriba. No, porque usted habló de la colita de cuadril. Usted desaconsejó la colita de Nosotros cuadril a la comemos parrilla. lo que sea, y Graciano. y ya le digo que usted bordea una sanción de la Corte Electoral. De arriba un rayo. De arriba un rayo. El Palacio del Café, que hoy nos acompaña, te envía pedidos a domicilio a través de su página web, elpalaciodelcafé.com.uy. Ingresá a la página y verás cuántas cosas podés pedir y sabrás algo de la historia de esta empresa uruguaya con 8 locales, cuya sede central está en Avenida Uruguay 1188. El café de máxima calidad, con la mejor atención, en grano o molido en el momento y el mejor asesoramiento. elpalaciodelcafé.com.uy. Puede hacerlo en cualquiera de sus 8 sucursales, como decimos siempre, la clásica dirección de Avenida Uruguay y Cuareim, y también en su local del Mercado Agrícola.